es el que siempre nos da todo tipo de consuelo y todo tipo de bendiciones, nos fortalezca esta mañana y siempre. Hermanos, vamos a ponernos en pie para orar, porque este día tenemos una meditación con el título Amores no correspondidos. Así que los voy a invitar a ponerse en pie y vamos a buscar nuestro texto, hermanos, que es Lucas 13, del 34 al 35. Cuando hablamos de Dios, necesariamente hablamos de amor. Amén. Porque Él es amor. Si nosotros conocemos, aunque sea un poco, qué es amor, eso viene del Señor. Y vamos a leer, hermanos, nuestra porción bíblica de hoy, Lucas 13, del 34 al 35. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oramos, hermanos. Padre buen Dios, gracias porque nos ha permitido leer esta porción bíblica, Señor, que nos da luz, Padre, porque usted es una lámpara para nosotros. Toda palabra que viene de su boca, Señor, nos da vida, Padre celestial, nos restaura, nos anima, nos exhorta, nos enseña, nos instruye. Gracias por su palabra preciosa, Señor, porque la ha bendecido, Padre, para que nosotros podamos gozar de ella y aprender de usted, Señor. Le suplico en esta mañana que sea su palabra, su mensaje, Señor, llegando a nuestros corazones, mi Dios. Que sea su Espíritu Santo dándonos el discernimiento, el entendimiento y la capacidad, Señor, de atesorar lo que escuchamos para ponerlo en práctica. Toda distracción, Señor, sea echada fuera de nosotros, Padre. Y sea usted reprendiendo en el nombre de Jesús al enemigo que no quiere que escuchemos palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, sabiendo que usted va a obrar con poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bien, les decía que nuestro título es Amores no correspondidos. Y ese es nuestro texto, Lucas 13, del 34 al 35. En ese pasaje que nosotros leímos, lo que acabamos de leer, es el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe perfectamente que en Jerusalén se va a enfrentar al rechazo de la gente y posteriormente se va a enfrentar a su crucifixión. Pero vemos a un Jesús lamentándose no tanto por lo que le va a suceder a él. Vemos que se está lamentando por Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad que simboliza la nación de Israel y más ampliamente representa al pueblo de Dios. Este lamento del Señor cuando Él dice Jerusalén, Jerusalén, refleja el corazón herido de Dios ante un amor no correspondido. Hoy esta misma realidad sigue vigente en la vida de los no creyentes, pero también en la vida de los que decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ignoramos y no correspondemos el amor que Dios nos da. Más adelante dice su palabra en Lucas 19:41 que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. De las pocas veces que en la Biblia aparece mencionado a nuestro Jesús llorando, esta es una de las ocasiones que Él llora. ¿Por qué llora? Por su pueblo. Porque no reconoció su visitación, porque no le aceptó como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y por no reconocer esa visitación, Jesús sabía que lo que le esperaba era la desolación, que le esperaba algo terrible por haber endurecido su corazón. Y es por eso que el Señor se duele, porque no quiere vernos sufrir. Al hablar de un amor no correspondido, hermanos, inevitablemente tenemos que hablar de la importancia de la reciprocidad y de la tristeza que da la ausencia de esta. ¿Qué es ser recíproco? Significa que yo debo devolver el bien que me hacen con otro bien. Pero nosotros no somos capaces muchas veces de corresponder. Es interesante porque cuando hablamos de amores no correspondidos, la mayoría de personas piensa en intereses románticos. Pero yo quiero que lo veamos en un espectro más amplio de cómo nosotros no podemos corresponder lo bueno que nos sucede en la vida, lo bueno que Dios nos da. A pesar de que hemos crecido escuchando agrado, quiere agrado.
Quien respeta, recibe respeto. Con eso crecimos, con eso nos educaron. Pero en la vida nos damos cuenta de la cruel verdad que no siempre es así. A veces usted va a dar algo bueno, pero a cambio va a recibir algo malo. Y ahí es donde viene el dolor en nuestro corazón. Porque lo ideal sería que el bien se pagara con otro bien. Eso es lo ideal. Que si usted es sincero con una persona, la otra persona le devuelva esa sinceridad. Pero el ser humano no es así. Vemos que el mundo y la humanidad practica algo muy diferente a esto. No saben de reciprocidad. Por eso es que el Señor, conociéndonos como nos conoce por ser obra de sus manos y de cómo nos hemos desviado, dice en Romanos 12, versículo 17 y versículo 21, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y en el 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sin embargo, muchos de nosotros hemos aprendido a no corresponder el amor, porque lo ideal sería que nosotros aprendiéramos a corresponderlo. Pero hemos aprendido a no corresponder el amor o el cuidado que nos dan. Nosotros tendemos a ser personas egoístas y mezquinas, personas que solo queremos el beneficio propio. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, esto debería cambiar. Debería cambiar nuestro pensamiento, debería cambiar nuestra manera de sentirnos para con los demás. Deberíamos amar más, deberíamos pensar menos en nosotros. Nuestra carne debería menguar. Pero muchas veces, hermanos, no sucede así. Y nos volvemos ingratos. Nos volvemos ingratos cuando por cualquier cosa cambiamos los pocos momentos que le dedicamos al Señor por cualquier cosa. Los pocos momentos, las pocas horas, esos minutos contados que le dedicamos al Señor, fácil se nos hace sustituirlas por algo más. Somos ingratos. Somos ingratos porque ya no nos sentimos plenos en la presencia del Señor. Algo pasa en nosotros que vamos marcando distancia de nuestro Padre. Como aquellos vehículos que en la parte de atrás dice guarde su distancia. Así estamos nosotros a veces. Y nos volvemos ingratos. También cuando empezamos a ver nuestros intereses y no los intereses del Señor. Hermano, todos velan por sus propios intereses. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros si somos iguales entonces? ¿Qué nos hace diferentes? Decir si estamos en Cristo, pero nos comportamos igual como los que no le conocen. Y es triste que descaradamente, en ocasiones, ocupamos lo que Dios nos ha provisto en su gracia y lo usamos para ofenderle. Clamamos un día por salud y ahora ya sanos cometemos actos que ofenden a Dios. Con los bienes, con el trabajo que un día le pedimos al Señor, hacemos lo malo ante sus ojos. Somos ingratos, no sabemos corresponder. Con las piernas sanas que nos da, lo que hacemos es guiarnos por caminos de perversidad. Y no es eso lo que Dios quiere de nosotros. A Dios nos debemos nosotros. Amén. Solo Él sabe cuánta paciencia ha tenido con nosotros. Solo Él sabe cuánto ha tenido que soportar para darnos más oportunidades. Dicen que Dios es el Dios de segundas oportunidades, pero en realidad es de muchas más porque no nos ha dado una segunda, nos ha dado una tercera, una cuarta, una quinta y enésima oportunidad para que nosotros demostremos que somos fieles, que vamos a dar fruto. Solo Él sabe lo que ha tenido que soportar de nosotros. Con qué amor el Señor ha curado nuestras heridas para que ahora nosotros le demos la espalda. Es triste porque el Señor es tan grande en misericordia y nosotros tan grandes en egoísmo. Le hemos costado el sufrimiento de su Hijo amado para que ahora nosotros lo tengamos en poco. Y nos aferramos, hermanos, a lo terrenal, como si esto nos fuera a durar. Nos aferramos a lo que tenemos y no lo queremos soltar. Nos aferramos a las cosas que nos alejan de Dios, como si esto fuera a perdurar por la eternidad. Y muchos dicen, es que esto va a ser hasta la venida de Cristo. Hermanos, la oportunidad nuestra de resarcir, de procurar devolver lo que Dios nos da es hoy. Porque si bien es cierto, nuestros días en esta tierra están contados, solo el Señor sabe cuántos son. Y nuestro fin puede ser hoy mismo. No podemos esperar más. No sabemos corresponderle a Dios
Y debemos estar conscientes, hermanos, que la lealtad no se jura, se demuestra. Si usted dice que es leal, que es fiel al Señor, deje de prometer tanto y hagamos ya. No es tanto lo que le prometemos al Señor, porque en oración usted puede prometer 1001 cosas, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para corresponder el amor que Dios nos da? Todos sabemos que Dios nos da amor, pero ¿qué damos nosotros? No podemos, hermanos, estar todo el tiempo, yo quiero recibir y quiero esto y deme lo otro, Señor, porque lo necesito. ¿Y en qué momento vamos a devolverle al Señor algo de lo que nos da? ¿En qué momento? Un amor no correspondido es una herida profunda que genera tristeza. Dar mucho y recibir poco genera tristeza en cualquier persona. Y esto lo vemos mucho en los padres de familia, que lo dan todo por sus hijos y al final los hijos ni lo vuelven a ver en su mayoría. Ya ni quieren saber de ellos. Eso es ser ingrato. Lamentablemente nosotros queremos arrastrar este comportamiento a nuestra relación con Dios. Somos ingratos en casa, somos ingratos con nuestros padres, así nos criaron, así somos con Dios. No somos capaces de corresponder. Vemos a un Dios a lo largo de la historia que ha mostrado su amor de manera incansable, aun si repetidamente el pueblo lo rechaza o le ignora. Vemos a un Dios que demuestra su afecto más allá de la comprensión humana. ¿Quién puede comprender el amor de Dios? En nuestra mente finita eso no se entiende, cómo Dios nos ama tanto a pesar de lo que somos, con los 1001 defectos que tenemos. Y aún así nos ama tanto el Señor, que no lo podemos comprender. Pero aún así y de diferentes maneras seguimos lastimando el corazón del Señor. Queda un Jesús retratado en la Biblia con llanto y con lamento porque su pueblo no le reconoció. Vemos a un Dios que se conmueve y se duele y siempre nos explica las cosas para que nosotros las podamos entender. Comparaciones de pastor con sus ovejas, comparaciones de padres e hijos, y en esta porción bíblica se compara con una gallina que quiere proteger a sus polluelos. Para que nosotros podamos entender la grandeza de su amor para nosotros. Pero nosotros insistimos en lastimar su corazón al tener esta falta de reciprocidad, al no corresponder su amor. No sabemos muchas veces cómo, pero le dañamos. Ahora, en el versículo 34 que leímos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús comienza repitiendo el nombre de la ciudad para enfatizar su dolor ante esta. Porque Jerusalén no es solo una ciudad, es el centro espiritual y cultural del pueblo de Israel. Jerusalén representaba lo que todo el pueblo pensaba acerca de él. Y por supuesto nos representa también a nosotros ahora como un injerto que somos de su reino. Representa al pueblo en su totalidad. Jesús menciona cómo Jerusalén mata a los profetas y los apedrea. ¿Por qué? Por decir la verdad. Porque ellos no querían escuchar corrección del Señor. Ellos se habían desviado en gran manera y cada vez que llegaba un profeta a decirles: se han desviado, están haciendo lo malo, vuélvanse al Señor, lo que hacían era apedrearlos y matarles. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo no sería la excepción, porque Él también sería crucificado por ellos. El Señor Jesús sabía lo que le iban a hacer y a voluntad Él va a Jerusalén sabiendo lo que va a pasar. A voluntad se ofrece para hacer el último sacrificio para salvación de pecados, para perdón de pecados. El Cordero de Dios que con su muerte y resurrección salvó a muchos. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro juez, pues juzgará, dice, a todas las naciones. Pero miren cómo es el amor de Dios, que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que pudiéramos ser salvos en Él. Y esto es una realidad que todos debemos saber, que si bien es cierto nuestro Señor Jesucristo va a juzgar las naciones, Él no vino para juzgar. En un principio Él ha venido a salvarnos para que no tengamos esa maldición de condenación sobre nosotros.
Nos damos cuenta que el amor de Dios por su pueblo es incomparable. ¿Quién ama como Dios ama? Solo Él puede amar de esa manera. Es inmutable, es eterno. Sin embargo, la historia bíblica revela un patrón doloroso: el amor no correspondido. Siempre es el Señor dando todo de sí, dando a su Hijo, dando protección, aliento, refugio, sustento. Y es recibiendo poco o nada, o indiferencia, o rebeldía. A pesar de las bendiciones y la protección de Dios, Israel repetidamente se apartó de Él. ¿Buscando qué cosa? Otros dioses. Cuando el Señor era su único rey, dijeron: queremos un rey, así como todas las demás naciones. Y el Señor le dijo a su profeta: no te preocupes, no te desprecian a ti, me están despreciando a mí. Al igual, cuando ellos mataban a los mensajeros, no era solo el mensaje, no eran solo los mensajeros, estaban rechazando al Dios de esos mensajeros. Entonces Israel se desviaba, y debemos comprender que si ellos buscaban otros dioses, debemos comprender que ellos quizás no se percataban de que nadie nos puede amar más ni mejor de lo que nos ama nuestro Creador. De manera que si nosotros insistimos en buscar otros amores, en hacer a otras personas u otras cosas el objeto de nuestra adoración y el objeto de nuestro amor, tampoco vamos a ser correspondidos. Y tampoco vamos a recibir lo que anhelamos, ni vamos a ser plenos, porque nosotros hemos sido diseñados para tener plenitud y gozo solo en la presencia del Señor. Y aun si nosotros andamos buscando y nos vamos en pos de otros amores, es pecado mortal para nosotros, porque nos lleva por caminos de muerte. Porque al que debemos amar primeramente es a nuestro Dios. Podemos amar a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, pero cuidado, que debemos amar primeramente a Dios, porque Él nos enseña a amar de la manera correcta. Entonces, hermanos, nada nos puede llenar fuera del Señor. Y esto pasa para que entendamos que fuera de Él no hay nada. Tenemos que comprenderlo nosotros. Los que están apartados de Dios son como flores arrancadas y puestas en floreros. Todavía conservan un poco de su belleza, todavía conservan un poco de su fragancia, pero están destinados a perecer, porque no están enraizados en Cristo. Ya no hay nada que les alimente, aparte de esa poca agua que ponen en el florero. Y pronto les veremos marchitar, y no es eso lo que Dios quiere. Por eso es que nosotros debemos entender que por mucho amor que alguien nos profese, dice la palabra de Dios, que nadie tiene mayor amor que el que entrega la vida por sus amigos. Y el único que ha muerto y resucitado por usted y por mí es Cristo. Así que no hay mayor amor que ese. No hay mayor amor que ese. Que no nos engañen. Yo te amo más que a mi vida. Solo Dios nos ama de la manera correcta y con amor eterno. Y también, hermanos, no nos engañemos solos. Hoy está de moda obsesionarse con las mascotas, los cónyuges, los hijos, el trabajo, el estudio, lo material, poniéndolo por encima de Dios. Pero gente apasionada por Cristo no abunda. Las iglesias, los templos, porque hay una diferencia entre iglesia y templo, pero nosotros normalmente al templo también le llamamos iglesia, es aceptable. Los templos, las iglesias están llenos de personas que están llenas de lo terrenal, pero muy vacías de lo espiritual. No abundan los apasionados por Cristo. Y fíjense cómo son las cosas ahora. La gente es fanática de equipos de fútbol, son fanáticos de cantantes, de actrices, del éxito. Ellos creen que eso lo es todo en la vida. Son fanáticos de cualquier cosa. Viven y mueren por eso sus objetos de adoración. Pero dicen: yo ser fanático de Cristo, ay no, eso no es para mí. Esa es estrategia del diablo, para ver, hermanos, a quién puede arrastrar con él, porque no quiere irse solo a ese lago de fuego que está destinado para él y los que le siguen. Él sabe que está vencido, pero está procurando afectar o lastimar al mayor número de personas que pueda. Y ahora se aman más a los perros que al fruto del vientre. Ahora se ama más a los esposos que a nuestro Dios. Ahora se ama más el trabajo, se ama más un título, se ama más el dinero. Todo lo que nosotros
ganemos. Si nos lleva a alejarnos de Dios, considerémoslo pérdida. Ah, que mire, he ganado esto, me fue tan bien, pero ya no he podido congregarme. Pero mi comunión con Dios se perdió. Entonces no es ganancia, es pérdida. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, el enemigo siempre está dañando la obra del Señor, la creación. Que nuestro Dios lo reprenda. Pero lo que a nosotros nos compete es definir nuestra lealtad pronto. A quién nos debemos y para quién trabajamos y a quién le pertenecemos. Definámonos. No podemos estar un día diciéndole, te amo, Señor, en la congregación, y al día siguiente estar haciendo lo contrario. Diciéndole que no le amamos en realidad. Por eso es que el Señor decía de algunos que conoció, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, no sea que estemos rechazando las formas que Dios quiere hablarnos, rechazando la palabra de Dios, rechazando consejos, ignorándole, desobedeciendo sus enseñanzas, no congregándonos. Es probable que nosotros estemos rechazando a Dios de estas formas y de otras también. Por eso es que debemos siempre estar pendientes de nuestra relación con Él. El deseo de Dios es reunir a su pueblo. En el mismo versículo dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Esta metáfora, hermanos, no solo habla de la protección que Dios nos da, sino también de la intimidad que quiere tener con nosotros. Debemos ser uno en Jesús, dice la palabra, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, todos somos uno en Jesús. Él quiere que seamos uno con Él. El Señor, cuando dice, como la gallina quise juntar a los polluelos bajo mis alas, nos habla de la protección, del calor, de la seguridad que tenemos en Él. Si usted se recuerda, cuando era niño le cantaban la canción de los pollitos. Los pollitos decían pío, pío, cuando tenían hambre, cuando tenían frío. ¿Y qué hacía la mamá gallina? Les daba comida, les daba abrigo, y el Señor dice, miren, así los quise reunir yo. Como la gallina con sus polluelos, y vemos el gran amor del Señor. Pero nosotros somos polluelos muchas veces rebeldes. Este es el corazón de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Tiene un deseo profundo de reunirnos y de darnos su protección y su cuidado incondicional. Ese es el deseo de Dios. Dios sigue queriendo reunirnos bajo sus alas hoy, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Corremos a Él en busca de refugio? ¿O preferimos buscar protección y seguridad en cosas del mundo, como el dinero, el poder o las relaciones humanas? Miren, hay personas que si algo les sucede rápido, yo necesito hablar con fulana, pásame el teléfono, voy a hablarle a mengana. ¿Y dónde está Dios en ese momento? ¿A quién corremos nosotros cuando estamos en angustia? El primero que debe saber de nosotros lo que nos está pasando es el Señor. Y no porque Él no lo sepa, porque Él ya lo sabe, pero quiere oírnos, que nos dirigimos a Él como Padre que es. Y quiere protegernos, y quiere ayudarnos, y quiere cobijarnos, pero muchas veces nosotros corremos a los brazos equivocados. Nos derramamos en amor, en cuidados y atención en otras personas que no son el Señor. Y el Señor se lamenta porque Él quisiera ser correspondido. Y diría la gente, pobre Dios que no le corresponde en su amor, pobrecito, pobrecitos nosotros al no corresponder su amor. Porque nos lleva por caminos de muerte nuestras malas decisiones. Y si el Señor se duele, es porque no quiere vernos metidos en esos problemas tan tristes en los que nos metemos por ser rebeldes. Él no quisiera vernos padecer como padecemos por nuestras malas decisiones. Dios ve cómo nos acercamos al borde de un precipicio espiritual y nos dice, hijitos, no vayan, van a perecer. Nos ve acercándonos al peligro y nos advierte con amor, prédica tras prédica, estudio tras estudio, lectura de la Biblia tras lectura de la Biblia, y nos advierte y nos dice, hijitos, por favor. Pero muchos preferimos no frenar el paso. Decimos al mal paso, darle prisa. Y nos lanzamos enteros al abismo. Y ahí es donde el Señor se lamenta. Porque no seguimos el consejo y decidimos nuestra muerte espiritual. Luego, casi al final del versículo 34 dice, y no quisiste. Este es un dolor y tristeza de Dios. No es que el pueblo no pudiera aceptarle o no pudiera corresponder su amor, es que no quiso hacerlo. Y eso es más triste aún.
Porque no es por ignorancia que nosotros rechazamos la exhortación del Señor, es porque no queremos. Y esto es triste más para nosotros que para el Señor, porque nosotros perdemos todo. Sin embargo, se duele porque nos ama. Entonces, el rechazo al amor de Dios no es solo una cosa del pasado, es algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. Cada vez que elegimos las cosas temporales sobre las eternas. Nuestras decisiones diarias deberían reflejar que amamos a Dios. Deberían. Entonces, la pregunta es, ¿estamos correspondiendo el amor de Dios? Hay personas que podrían decir, pero si el cristiano describe el amor de Dios de una manera tan hermosa, ¿por qué podrían rechazarle? No tiene sentido, pero es tan fácil, hermanos. Es tan fácil prender el televisor, es tan fácil perderse en el internet, es tan fácil perderse en su trabajo, en sus estudios, leyendo su libro de economía. Ya se perdió, ya se desenfocó. Ya olvidó todo lo que el Señor le dijo y comienza a alejarse de Dios. El afán de la vida come esa semilla que el Señor puso en su corazón y en su mente. Es por eso que muchos jóvenes, hermanos, que han sido criados en iglesias, con todo el conocimiento de la palabra, con 1001 prédica en su haber, porque desde los 2 años lo tienen ahí en la iglesia, al niño, a la niña. Cuando son adultos, se apartan de Dios, porque es fácil. ¿Se acuerdan de cómo se propaga la inmundicia? Fácil. Pero la santidad solo viene de Jesús. Solo es el Espíritu Santo. Por eso es que es tan fácil, a pesar que es un amor tan bello, lo rechazamos porque nos distraemos con lo terrenal. Y esto no significa, hermanos, que nosotros no trabajamos, no significa que no estamos pendientes de nuestra casa, de nuestra familia. Hermanos, si la mayor parte del tiempo que Dios nos da en esta tierra, ¿nos dedicamos a esas cosas o no? Son pocos momentos los que le dedicamos al Señor. Por eso es que es el colmo. Me imagino yo para el Señor, ha de ser el colmo. Que de tanto tiempo, de tantos momentos que nos da para nosotros, para nuestra familia, los pocos que le dedicamos a Él, ay, me salió un compromiso, ni modo, no voy a poder. ¿Y cuáles son los compromisos? A veces una película, la película más reciente son los compromisos. Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero de verdad es compromiso por lo que usted está dejando al Señor. Cada uno tiene su trato con Dios, cada uno. Aquí nadie le va a juzgar por lo que hace, porque ese es trabajo del Señor, no nuestro. Él es el justo juez. Nosotros lo único que hacemos es pensar y decir, examinémonos, examinemos nuestro corazón, no sea que andamos de rebeldes. Las consecuencias de no corresponder el amor de Dios lo vemos en el versículo 35. Jesús advierte, vuestra casa os es dejada desierta. Cada decisión tiene consecuencias, tanto positivas como negativas, dependiendo de nuestra decisión, pero tienen consecuencias. Vuestra casa os es dejada desierta. Esta es una declaración de juicio, una consecuencia directa del rechazo de Jerusalén a su Salvador. Y por supuesto lo que dice el Señor se cumple, y se cumplió su palabra. El templo de Jerusalén, donde estaba la presencia del Señor, fue destrozado. Y hasta la fecha dicen que solo queda un muro de lo que fue el esplendor del templo. Y vemos también cómo ese pueblo ha sufrido a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque no reconoció la visitación del Mesías, del Salvador. Y esto nosotros lo debemos tener muy en cuenta para no hacer lo mismo. Debemos tener en cuenta que hay consecuencias que vamos a pagar por estar rechazando, por no corresponder el amor de Dios. Dice su palabra en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El templo fue destruido y la ciudad enfrentaría un tiempo de calamidad y abandono como consecuencia de su falta de fe y rechazo al Mesías. Cuando el pueblo rechaza constantemente al Señor, Él lo que hace es dar un paso hacia atrás, se retira. Les quita la protección, por eso el pueblo de Israel tuvo que pasar 70 años en cautiverio por Babilonia, porque no hicieron caso a las advertencias del Señor. Simplemente se alejó y los dejó a merced de sus enemigos. Nuestras vidas, hermanos, que deberían estar llenos de la presencia de Dios, cuando nos empeñamos en no corresponder a su amor, paulatinamente van a ir quedando vacías, sin propósito y en desesperanza. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Él es nuestra vida, nuestra raíz, nuestra fuente. Cuando una persona está sin Dios, experimenta esta falta de propósito
y esa sensación de desesperanza. Pero Dios permite que tomemos nuestras propias decisiones. Él permite que usted y yo decidamos. Pero debemos ser conscientes de que elegir vivir alejados de su amor y dirección nos dejará desolados. No dejemos, hermanos, que nuestras casas espirituales queden desiertas por no pagar amor con amor. Paguemos fidelidad con fidelidad. Paguemos el amor de Dios con amor. Ahora, la persistencia del amor de Dios es un hecho. Porque al final del versículo dice, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él no los deja con esa condenación de, bueno, me rechazaron, van a sufrir. No los deja solo así, les da la promesa. Que cuando Él vuelva, sí van a poder reconocerle y le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí está la persistencia del amor de Dios. A pesar del rechazo y la desobediencia de su pueblo, el amor de Dios persiste y resiste. Esto muestra que aunque el juicio es real, aunque Jesús va a juzgar a las naciones, la esperanza y la redención aún están disponibles para aquellos que decidan volverse a Dios. Dios no se rinde con nosotros. Y aparte de que Dios no se rinde, Dios no sabe dar poco, Él siempre da mucho a los que se esmeran en seguirle, en obedecerle, en seguir su instrucción. Aunque enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado, su amor sigue buscando la reconciliación. Nada se compara con el amor del Señor y nadie está tan lejos como para que el amor de Dios no le alcance. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el griego, abogado es Paracletos bendito. Cómo nos ayuda el Señor, nos defiende ante las acusaciones del enemigo, intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote para tener acceso al Padre. Por eso es que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es nuestro medio. Así que tenemos abogado para con Dios. Bendito sea Cristo nuestro Redentor. No importa cuántas veces hayamos fallado o rechazado a Dios, Él sigue esperándonos con los brazos abiertos, deseando restaurar nuestra relación con Él. Porque Él no quiere que perezcamos, hermanos. Si Él envió a su Hijo amado es para que nosotros procedamos al arrepentimiento, no es para nuestra destrucción. ¿Por qué entonces nosotros insistimos en no corresponder su amor? Debemos reaccionar, hermanos. Hay un llamado final al volver. Para volver. Jesús indica que llegará un día en que Jerusalén le reconocerá. Y también habrá un día donde toda lengua va a confesar que Él es Dios, donde todos le adorarán, porque Él será el Rey Supremo de esta tierra. Entonces, no esperemos, hermanos, a que nuestras vidas se vuelvan ruinas, a que la situación en nuestra vida sea insostenible para decir, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y ya no está el Señor conmigo, ¿qué pasó? Perdí todo. Se me desmoronó la casa. No esperemos a esa situación para reaccionar. ¿Para qué? ¿Quiere ver primero las ruinas para ver si se reconcilia? No espere a esa situación. Volvámonos al Señor pronto. No esperemos eso, hermanos, para darnos cuenta que Él ha retirado su protección por nuestro constante rechazo a su instrucción. No endurezcamos nuestros corazones y respondamos a la voz de Dios que nos llama a una relación más profunda con Él. Si nosotros, hermanos, no correspondemos al amor de Dios, no vamos a tener esa relación que Él quiere que tengamos con Él. No va a ser profunda. Usted va a decir, yo quisiera meterme más con el Señor, pero yo no siento. Algo pasa que yo no me conecto. ¿Y cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Qué hacemos en la casa? ¿Buscamos momentos para adorar al Señor? Y si la respuesta es no, pues ahí tiene su respuesta. Por eso es que no logra conectar más con el Señor. Por eso es que no logra sentir su presencia. Por eso es que ya no encuentra deleite en lo que hace para el Señor. Por eso es que ya no quiere servir, porque ella es una carga para usted, porque su comunión está rota. Tenemos que volver a la fuente para volvernos a reavivar, a restaurar, a vivificar. Dice el Señor, vengan a mí los que están cansados y yo los haré descansar. Pero si nosotros decimos, estoy cansado, Señor, ¿en qué momento buscamos al Señor para que nos recargue? ¿En qué momento nos entregamos sinceramente al Señor? Y ese es el problema. En conclusión, hermanos, el amor de Dios por nosotros es profundo.
es constante, es misericordioso, pero también exige una respuesta de nuestra parte. No solo podemos estar deme, yo quiero. En algún momento tenemos que dar algo. Hermano, de algo de usted. No, hermana, yo estoy dando mucho. Mucha gente dice, es que eso que está diciendo la hermana es como la siembra y la cosecha, eso es diezmo, eso es ofrenda. Hermanos, estamos hablando de las ofrendas vivas que somos nosotros. Ofrendas espirituales a Dios, sacrificios espirituales a Dios. Pero si seguimos viéndolo todo como terrenal, el Señor no va a poder avanzar en nuestras vidas. No podemos seguir ignorando su llamado ni aferrando a cosas que nos alejan de Él. Dios nos llama a una relación auténtica y comprometida, donde su amor sea correspondido con amor y con fidelidad y con obediencia. Y nosotros sabemos ahora que cuando elegimos un camino que nos lleva a otros amores, solo nos lleva a dolor y a destrucción, porque tampoco vamos a ser correspondidos ahí. Tampoco va a conseguir lo que anhela allí. Todo lo que anhelamos y necesitamos está en el amor de Dios. Así que, hermanos, tomemos la decisión de no ser como ese pueblo que rechazó el amor de Dios y sufrió las consecuencias. Respondamos a Él con un corazón dispuesto, hermanos, y los beneficios de corresponder al amor de Dios son innumerables, porque su amor inagotable siempre va a estar con nosotros, hermanos. Y lo mejor es que nos quita la condenación que tiene la humanidad, porque en Él encontramos nuestra salvación. Démosle palmas al Rey, porque Él es bueno, porque Él es grande en misericordia.